Bueno, esto es Entre Sonrisas y el día de hoy tenemos el agrado de tener al doctor Alemán, José Alemán, pero hoy día nos lo hemos robado para que él pueda contarnos un poquito más acerca de todo lo que es el tema de las cirugías dentales. Doctora Ángela, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es José Miguel Alemán Leveroni, me encargo del área de cirugía bucal aquí en Contén. Tengo experiencia de 10 años haciendo ya cirugías bucales, ¿no? Sobre todo me especializo en lo que es la parte de terceras molares o dientes incluidos. Y bueno, a eso me dedico, ¿no? Cirugías de terceras molares, dientes incluidos, frenillos, uno que otro Las quiste, complejas, ¿no? doctor, ¿no? Esa es creo que es una de las partes más que a nosotros nos ayudas bastante, porque hay un tema de las cirugías complejas donde nosotros decimos no, hasta aquí nada más podemos entrarle. Así es, y eso es más que nada para disminuir los tiempos en la cirugía, que va a ser provechoso finalmente para el paciente, porque a menor tiempo hay menor inflamación, menor dolor postoperatorio, ¿no? Entonces hay ciertas técnicas que nos han enseñado ya en la especialidad, en los diplomados, ¿no? de cirugía, que nos ayuda a reducir esos tiempos. El uso, por ejemplo, de la pieza de mano, ¿no? Para segmentar la pieza dentaria y poder retirarla segmento por segmento. Eso nos acelera un poco los tiempos. Eso también hace, doctor, que el hueso no se destruya tan fácilmente. Así es, porque ejercemos menos fuerza para palanquear, ¿no? O sea, retirar las raíces, la muelita, ¿no? Que es mediante movimientos de palanca, ¿no? Hay veces los que no tienen conocimiento de repente un poco más amplio en lo que es cirugía bucal, hacen mucha fuerza de repente y eso genera mayor traumatismo. Se puede fracturar. Se puede fracturar la pieza, se puede fracturar el diente vecino, se puede fracturar la mandíbula, ¿no? Si no controlamos las fuerzas. Por eso utilizamos ciertas técnicas para disminuir un poco esas fuerzas y acelerar los tiempos. En una palabra ya dejamos, se puede decir, la fuerza bruta. Sí. ¿No? Le dejamos la fuerza bruta y nos vamos a técnicas que son mucho más, se puede decir, atraumáticas, o sea, disminuyen el trauma no solamente hacia los tejidos, como dice el doctor, las piezas dentales, el hueso, sino que esto también hace de que el paciente también tenga menos dolor postoperatorio, ¿no? Correcto. Disminuyendo los tiempos, disminuimos el dolor postoperatorio y la inflamación también postoperatoria. Muy aparte que también el paciente tiene que seguir ciertas indicaciones que también van a colaborar a que estas implicancias sean menores, pues, ¿no? Y en Contén, doctor, nosotros nos gusta bastante hacer que nuestro paciente tenga una experiencia más agradable. Y realmente sin estas técnicas, y te agradezco mucho, sin estas técnicas no podríamos hacer eso con nuestros pacientes. Yo sé que hay casos y casos, hay casos a veces hay un poco más complejos. Correcto. Pero en lo posible tratamos de que pues no se compliquen, ¿no? Como quien dice, con estas técnicas que nos van a ayudar a que la experiencia durante el tratamiento, incluso antes del tratamiento y después sea mucho más, se puede decir, aceptable, ¿no? Mucho más tranquilo. Mucho claro, y más no solo tranquilo. eso, sino también es importante la planificación, ¿no? Previamente tenemos que observar clínicamente cómo está la pieza, radiográficamente, o de repente necesitar ahí una tomografía, que es un examen un poco más avanzado. Que son ahí cositas que a veces nos has dicho, no, doctor, le mandamos nosotros la radiografía y de repente dices, no, necesito una tomografía, ¿no? Correcto, así es. La tomografía nos da una imagen en 3 dimensiones. Podemos girar la pieza, ver si está próxima a algún reparo anatómico, es decir, por ejemplo, a un nervio o en el caso de las piezas superiores cerca del seno maxilar, ¿no? Son reparos que podrían complicar la cirugía y tenemos que saber exactamente qué tan próximas están a las piezas dentarias, a sus raíces. Doctor, en Contén también hemos tenido pacientes adultos mayores, ¿no? Y a veces los adultos mayores salen después de su cirugía y nos dicen, de verdad que el doctor tiene unas manos de seda. Realmente, doctora, gracias porque me has mandado con un buen cirujano, ¿no? Y el doctor ahí se ocupó en medirles la presión. Estás pendiente de todo, ¿no?
Bueno, sí hay que tener bastante cuidado con los adultos mayores, ya que, como usted dice, son un poco más sensibles, llevan consigo una carga de repente de alguna enfermedad sistémica, ¿no? Entonces están con pastillas, bueno, ya vienen los dolores articulares, cosas así, entonces hay que ser un poquito más delicados a la hora de la cirugía. Ahora, el postoperatorio también hay que tener mucho cuidado, porque como su irrigación es distinta, ¿no? Hay veces puede quedar de repente un moretoncito que es normal en adultos mayores después de una cirugía, pero que no se asusten porque eso se avisa previamente, que puede suceder, no en todos, pero podría suceder. Sí podría suceder. Pero ese hematoma va a pasar, ¿no? Con la medicación que le vamos a entregar. Sin embargo, en los adultos mayores hemos notado que las muelitas también se calcifican bastante, a veces les da lo que es la cementosis, ¿no? Se unen bastante al hueso. Claro, lo que es la anquilosis, ¿no? Finalmente, se anquilosan ya que es como que se suelda el hueso. Se suelda el hueso, correcto, se pega al hueso, porque hay un ligamento, como unas liguitas que unen al diente con el hueso. ¿Qué sucede? Con el pasar de los años, estas liguitas, el ligamento, ya no están ya liguitas, se va desgastando, ¿no? y entonces ya no se estiran tanto y prácticamente se adhiere, ¿no? La pieza dentaria al hueso. Entonces ello también hace un poquito más compleja la cirugía, ¿no? A veces vemos una pieza de una sola raíz, dicen es algo sencillo, pero puede suceder esto que podría complicarlo un poco. Entonces, por ejemplo, si no se saca con una técnica adecuada, podría salir esa raíz con parte del hueso. Correcto. Que no debería ser así, ¿no? Y eso implicaría que el postoperatorio sea más traumático, ¿no? Más doloroso, mayor inflamación, ¿no? Y con nuestros pacientes adultos mayores, pues no queremos darles más problemas en realidad, ¿no? Queremos darle una solución. Ahora ya no es extraer por extraer, no es de que me toca una cirugía y se extrae, no. Ahora todas las extracciones están, se puede decir, pensadas en que en algún momento van a ser reemplazadas, y vamos a hablar de dientes que han sido tratadas endodónticamente o se fracturaron, ¿no? Y toca ahora extraer el diente, ¿no? Y ahora esa pieza no es una muela de juicio, tal vez es un diente anterior, tal vez es un diente del costado, ¿no? Donde cuando sonreímos se va a notar. Y no solamente de sonreír, sino también va a hacer falta a la hora de masticar, ¿no? Correcto. Entonces, estas piezas van a ser reemplazadas por implantes dentales, y ahí tú entras también en las cirugías atraumáticas. Sí, así es, porque es importante mantener las estructuras que sostienen al diente, ¿no? Que es la encía, los tejidos blandos, mantenerlos de la mejor forma, y el hueso, ¿no? Que rodea a la raíz de esa pieza. ¿Qué sucede? Cuando uno no tiene la técnica adecuada, puede desgastar, puede fracturar hueso o lacerar mucho la encía o estructuras anatómicas importantes para la rehabilitación posterior, que ya es con un implante, ¿no? Entonces, y el implante pues necesita su huesito. Hueso, ¿no? Correcto, porque si no va a necesitar luego mayor de repente injerto óseo, ¿no? Que también hay veces que sí es necesario hacer una cirugía de injerto, porque ya pasó el tiempo, necesitamos un poco más de hueso. Pero no por una cirugía, pues, así es. Nosotros lo que procuramos es mantener la mayor estructura circundante del diente, ¿no? Posible, para facilitar el implante dentario, que se adhiera bien, pues, ¿no? Al paciente, al huesito. He tenido casos, por ejemplo, de pacientes que vienen por implante y me dicen, doctora, pero yo veo que donde me van a colocar el implante, el diente va a salir larguísimo, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió ahí? Posiblemente la extracción pues fue una extracción... Ha sido muy traumática, o también puede haber pasado mucho tiempo una infección también, correcto, ¿no? La infección que comienza a destruir el huesito, ¿no? Destruir el hueso, generar una fístula, es decir, un camino hacia afuera de la encía, un huequito, por así decirlo, ¿no? Por donde drenar, y ello perjudica un poco lo que es el posterior tratamiento rehabilitador. Y que no es el se realizó, se puede decir, la colocación del implante a los meses o inmediato, o no sé, ¿no? Correcto, porque fisiológicamente cuando se retira un diente, el hueso que rodea a esas raíces que lo mantienen fijo en los maxilares
se va reabsorbiendo Por la conforme va pasando, cicatrización, ¿no es por la cierto? cicatrización, conforme van pasando los años, primero los meses, un par de meses se reabsorbe un poco más, ¿no? Y luego conforme van pasando los años, poquito a poquito se sigue reabsorbiendo. Entonces es importante poder planificar, de repente ver bien cuándo colocarnos el implante antes de perder ese hueso, porque después vienen otros tratamientos que lo hacen un poco más largo y más, ¿no?, complicados más para el mismo paciente, correcto, ¿no? Entonces ya un injerto de tejido conectivo, un injerto de hueso, así es, ¿no? Por eso es importante realizar estas cirugías traumáticas para ya hacer ya la planificación, no de que me lo voy a hacer en 5 años, en 10 años, ¿no? Sino, o sea, la planificación ya no puede ser tan a largo plazo, ¿no? Así es, aprovechar, para darle soporte, ¿no? Claro, aprovechar sobre todo esa cirugía traumática, ¿no? De haber mantenido tanto tejido y no perderlo, ¿no? Por el pasar de tiempo, porque como ya les expliqué, el que pase tiempo va a hacer que ese tejido se vaya reabsorbiendo poco a poco. Y ahora, ¿tú nos puedes contar alguna anécdota, por ejemplo, que tú has pasado? De repente alguna pregunta de los mismos pacientes, ¿no? O sea, que te han hecho algún usuario. Los pacientes por lo general siempre preguntan si les va a doler y siempre vienen con una experiencia ajena, ¿no? Me han contado que me va a doler mucho la extracción, la cirugía, ¿no? Pero se les explica, ¿no? Que en realidad lo único que podría molestar un poquito de repente es la colocación de la anestesia. Que es el piquete. Sí, nada más, y luego eso, ya no siente nada. Lo que se siente, sí, un poco es la manipulación, pero dolor no. Manipulación es decir, que va a sentir de repente que estamos jalando un poquito, ¿no? Nada más, pero el movimiento correcto. Pero dolor no. Es importante hacer un buen bloqueo, ¿no? Del nervio, de las sensaciones. De la zona donde vas a hacer la cirugía. Vamos a hacer, así es, el tratamiento. Y bueno, finalmente se retiran tranquilos diciendo, yo pensé que me iba a doler, o a veces también viene con la idea de que va a tardar demasiado, ¿no? La cirugía. Y como le dije, lo importante es saber el promedio, doctor, por ejemplo, tiempo. O el promedio más o menos de la cirugía. Debe ser media hora, 40 minutos, pero le digo preparando todo, ¿no? Ajá. O sea, pero una vez que empiezas, por ejemplo, un promedio. Una vez que empezamos será entre 20 a 35 minutos como máximo, ¿no? Hay situaciones, ¿no? que nos llevan a extendernos un poco porque son más complejos. Porque están mucho más retenidas. Correcto, están, por ejemplo, más retenidas, en una posición más atípica, ¿no? Que es más enredada, como quien dice, con la otra pieza. Así es, por ejemplo, están completamente echadas o están cerca al nervio dentario inferior, por ejemplo. Y hay que sacarlos despacito. Muy despacio, con mucho cuidado para evitar una lesión de ese nervio, ¿no? Es muy importante seguir todas las indicaciones que le dé su médico, su odontólogo, su cirujano, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, es evitar hacer esfuerzo, evitar el sol, el calor, la actividad física, ¿no? Porque todo lo que a veces me pasó que de repente había un paciente que me dijo, doctora, es que regresó así medio como que un poquito me está molestando, ¿no? ¿Y qué hiciste, no? Le pregunto, ¿qué actividades tuviste? Me tocó justo mudarme de oficina. Y estuvo súbete y bájate de las cajas y llevando de aquí a allá, ¿no? Y a veces como eso no estoy haciendo ejercicio, me estoy mudando, ¿no? Entonces... No, igualito, debe estar en reposo, ¿no? Por lo menos un par de días, 2 a 3 días reposo, descansando, estar en un lugar fresco, como le digo. Todo lo que sea calor va a hacer que se inflame más, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ello podría complicar, ¿no? Algunos aprovechan y dicen, como me dieron permiso de 3 días, me voy de shopping. No, pero por eso la actividad física, así es, tienen que estar reposando, porque irse de repente de compras, de shopping, es mucha caminata, es cargar bolsas, hablar mucho, ¿no? El mismo hablar mucho podría complicar. Se mueve toda la musculatura, correcto, ¿no? Toda la musculatura, todos los tejidos circundantes de la zona donde se ha operado, ¿no? Que está sensible, va a estar en actividad. Y bueno, eso va a generar que se inflame más. Más inflamación, se puede hinchar más. Correcto. Y para la inflamación, como les dije, todo lo que es el calor va a hacer que se inflame más. Entonces todo lo que sea frío va a ayudar a que desinflame. Por eso los alimentos, las bebidas no deben ser calientes. Debe ayudarse con
un poco de hielo por fuera, ¿no? Fuera de la cirugía, colocarse hielito, por lo menos en la mañana y en la noche, unas 2 horitas, pero en intervalos de 10 minutos, ¿no? Para no quemarse la piel, ¿no? Siempre con una toallita cubriendo, ¿no? Una toallita, un papel toalla, ¿no? Pero lo que necesita es frío para disminuir también la inflamación. Hay veces los pacientitos tienen miedo de tocar las zonas alrededor, que son los demás dientes. Entonces ya no lo cepillo. Ya no me cepillo, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno no se cepilla los dientes, se acumula el sarrito, y esos sarritos son microorganismos que finalmente, cuando uno se alimenta, bebe agua o simplemente pasa saliva, entonces puede estar transportando hacia la herida, ¿no? Y finalmente se complica, Sí, o sea, hay una infección, puede haber una infección. Entonces, ¿qué hacemos? Nos cepillamos normal los dientes. Lo que vamos a evitar es hacer buches fuertes estar y escupiendo, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo botamos esa espumita que genera el dentrífico? Es un poquito de agua para un lado, para el otro, abrimos la boca y dejamos caer el agua. Por gravedad. Así es. Y no necesariamente vamos a hacer, como que dice, el escándalo, ¿no? Así es. Evitar hacer buches, porque cuando uno hace de repente buches, puede soltar los puntos, puede desprenderse el coágulo, que es lo que está ayudando a que cicatrice. Que es como, ¿no? El taponcito. El taponcito, sí, es de que nuestro propio organismo genera forma, ¿no? Para que haya una cicatrización adecuada. Esos cuidados realmente son bastante valiosos, ¿no? Y siempre les mandamos por WhatsApp, por escrito. Lo decimos de manera verbal para empezar, una vez que terminamos la cirugía. Posteriormente le estamos enviando también por WhatsApp, y encima también le estamos enviando una hojita, así ya para que le den triple leída. Por si acaso, porque sucede que de repente, doctora, pero era tantas veces, dicen, pero en tu hojita decía, ¿no? Y sí decía, es que yo lo entendí mal, ¿no? Última recomendación que puedas dar por ahí, hablamos un poquito de la pericoronaritis fuera de cámara, que es una palabra media así complicadita, ¿no? Suena como que extraña, pero creo que es la que es como la ambulancia, ¿no? La primera que comienza a avisar y a decir algo malo me está pasando en la muela de juicio. Así es, la complicación más frecuente, ¿no? En la muela de juicio, ¿no? Es lo que como usted dice, lo que nos avisa, algo está ocurriendo ahí. La inflamación del tejido pericoronario. El tejido pericoronario es el tejido que rodea al diente, ¿no? Es la encía que rodea al diente cuando está por erupcionar. Entonces, es como que la capita que está ahí. Capita, así es. Ajá. ¿Qué pasa? Esa capita se inflama porque ha ingresado microorganismos, restos alimenticios, ¿no? A veces se forma como una lengüetita, otras veces como una bolsita. El paciente como que dice, ¿no? Doctora, mira, como que estoy viendo un pedacito de la muela de juicio, ¿no? Ya se está empezando a aparecer, dice el paciente, ¿no? Así es. Entonces es ahí, si es que nosotros nos damos cuenta antes que haya algún dolor, alguna inflamación, es importante, ¿no? Ir donde el especialista, pedir de repente una radiografía. Bueno, ya el especialista va a pedirla, ¿no? Una radiografía para ver en qué posición está y ver si esto va a complicar posteriormente, ¿no? Nuestra salud, ¿no? Con inflamación, infección, etcétera. Caries en el diente vecino. Hay veces incluso las piezas retenidas generan quistes. Entonces es importante también de manera preventiva tener nuestra radiografía panorámica una vez al año al menos, para ver que si tenemos alguna pieza retenida, o sea, dentro del huesito, esta no esté generando un quiste, porque el quiste va a carcomer prácticamente el hueso y puede afectar una pieza vecina, correcto. Y finalmente es importante esto de la prevención, hacer nuestros chequeos y nuestras radiografías con tiempo para evitar que la pieza vecina, por ejemplo, se complique y no tengamos que extraer 2 piezas, que ha pasado también en consulta. O sea, doctor, lo que quiere decir es que lo que se recomienda es programar la cirugía de muela de juicio antes de que nos duela, ¿no? Antes de que aparezca el problema, antes que yo esté diciendo ¡au! Así es, ¿no? Y eso fácilmente se puede ver con una radiografía. Si es que está en mala posición, lo ideal es retirarla y se hacen unos controles. Hay casos, ¿no? Del paciente de repente ha perdido piezas de adelante y se corren, ¿no? A veces, así es, ¿no? Y
Podemos aprovechar también la muelita de juicio, por ejemplo, para traccionarla, ¿no? Eso ya con la especialidad de ortodoncia. De ortodoncia. Traccionar esa piecita para que ocupe el lugar de la pieza que se ha perdido, ¿no? Que estaba adelante. O de repente una prótesis, ¿no? Porque a veces el paciente pierde varias piezas y para que se apoye. Entonces, no todas las muelas de juicio se extraen, ¿no es Así cierto, es, doctor? correcto. Pero sí todas las que están en mala posición. Sí, y la mayoría, si tú tienes todos tus dientes, es más ahí sí es mejor extraer la muela de juicio. Bueno, realmente lo que nos ha contado, doctor, yo creo que a muchos nos ha ayudado bastante. Ay, doctor, gracias, de verdad. Gracias a ustedes por la invitación. Por separar tu tiempo, porque realmente estas cositas que hablamos, estos detalles son muy importantes para nuestros pacientes. Con mucho gusto. Y que tú puedas comentarnos, realmente nos ayuda bastante. No, gracias a ustedes, como digo, por la invitación. Muchas gracias, doctor. Si te gustó Entre Sonrisas, suscríbete y recibirás más de este contenido para que puedas cuidar tu salud dental.